En los 80, la moneda más molona era la de 25 pesetas. Era grande, era robusta y con ella podías hacer muchas cosas. 5 duros eran un paquete de cromos, un frigodedo, que no un frigopié, una partida a la recreativa del barrio, pero también podía dar miedito. ¡Tienes 5 duros! Era una de esas frases que no querías escuchar al cruzarte con los kinkis del barrio. Pero en Japón, un joven desarrollador de arcades para tecnos no temía cruzarse con nadie. ¿Por qué? ¿Porque no tenía 5 duros tal vez? Sí, pero sobre todo porque el duro era él. Por eso hoy, en Ficción Digital, Renegade. Estamos en 1986 y Yoshihisa Kishimoto está en una entrevista de trabajo para Tecnos Japón, donde requerían su experiencia en juegos de Laserdisc. La tecnología del futuro, ¿verdad? Laservision von Philips, die Bildschallplatte. Dijo Kishimoto en un momento dado. Ni Laserdisc ni Laserdosc. Aquí se va a hacer un videojuego violento, con golpes, combos, malos finales, lucha callejera y bandas criminales. Vamos a hacer un juego de mi vida. ¿What? Y es que, bajo esa afable sonrisa picarona, Kishimoto escondía un pasado estudiantil lleno de peleas sobrevenidas por una dolorosa ruptura amorosa. Para ello, creó uno de los personajes más conocidamente desconocidos del mundo del entretenimiento electrónico, Kunio, que terminaría protagonizando toda una saga de videojuegos, de lo más variopintos. Y es que van desde las peleas al fútbol, pasando por baloncesto, balón prisionero, voleibol y más peleas. Y nosotros pensando que era un lemming cualquiera, ¿eh? Kunio es el guardián del instituto Neketsu y capitán del equipo de balón prisionero. Es un erudito en los deportes y siempre va vestido de blanco. Un deportista, un tipo duro. De esa manera se veía a sí mismo el bueno de Kishimoto, aunque a la hora de la verdad, el nombre de Kunio se lo puso para hacerle la pelota al presidente de Tecnos Japón. Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Otro, que tampoco sería tan importante porque el personaje fue llamado Alex y Crash Kuni en los Estados Unidos. Pero volvamos a lo que nos atañe. El Neketsu Koha Kuni-kun, también conocido como Renegade. Basado en, para variar, el Kung Fu Master y en las películas de Bruce Lee, Kishimoto usó el estilo visual del peliculón de The Warriors para montar un título en perspectiva isométrica con personajes y fondos en 3/4. ¿Y qué genera todo esto? Pues todo un escenario en el que movernos tanto de izquierda a derecha como en vertical, lo que ofrecía todo un gran espacio por el que desplazarse y evitar que nuestros enemigos nos rodeasen. Comparado con los juegos de lucha del momento, Renegade ofrece todo un sistema de porrazos impensable hasta la fecha. Puñetazos, patadas, agarres, cargas, empujones y pisotones. Ahí es nada. No moleste. Y todos unidos gracias a los combos. Con solo una palanca de 8 direcciones y 3 botones, el jugador podía combinar estos para dar patadas hacia atrás, correr, sentarse sobre los enemigos para inmovilizarlos o darles una patada voladora. Flipante. ¿Pero de qué va? La verdad es que el arcade tampoco explicaba mucho. Al echar la moneda, una voz nos decía: veíamos a unos tipos vestidos de azul aporrear a otro vestido de blanco, estos huían, alguien les perseguía y sin darnos cuenta, resulta que ya estábamos en mitad de una estación de metro donde todo el mundo nos quería dar pa'l pelo. ¿Y qué íbamos a hacer nosotros más que golpear más fuerte? Toda una oleada de malos nos atacarán desde todos los frentes, mientras su jefe observa la pelea y cuando tan solo queden 3 de sus esbirros en pie, este se unirá a la lucha.
Lo mismo ocurrirá en la siguiente misión en el puerto, donde unos moteros nos esperan. En la tercera, donde todo un grupo de fornidas mujeres querrán acabar con nosotros, y en la cuarta, donde los porteros de una discoteca querrán comentarnos que con zapatillas no se entra en su local. Si no abro, ¿os enfadáis? Ya estamos enfadados. Pero entraremos, y tras zurrar a un tipo con una pistola, saldremos andando y por la puerta principal. Con 2 cojones. Gilipollas, pero con 2 cojones. Para encontrarnos con nuestro grupo de amigos que nos agradecerán el esfuerzo. Y todo podría acabar aquí, si no fuese porque habíamos pagado nuestras 25 pesetas y teníamos todo el derecho del mundo a seguir jugando. Así que Renegade empezaba todo de nuevo, pero con más dificultad. El juego terminaba cuando perdíamos todas las vidas, lo que se producía cuando nos daban una paliza y perdíamos toda la energía. También se podía perder porque se nos acababa el tiempo para terminar el escenario, o por caernos en las vías del metro o al mar en la segunda pantalla. Como podéis imaginar, Renegade fue un éxito total. En Japón fue el quinto arcade más vendido de 1986, y de ahí, el mundo. Su impacto fue inmediato, y es considerado como el primer beat'em up moderno, lo que quiere decir que fue el primero en poner las bases que luego encontramos y requerimos a la hora de jugar a los tantos y tantos juegos del Yo contra el barrio que aparecieron después. Como es lógico, el título se versionó para todos los dispositivos del momento, y con él llegaron ciertas explicaciones. Aquel tipo vestido de blanco al que zurraron en la recreativa original era un colega nuestro al que chavales de otro colegio le hacían la vida imposible. Y somos nosotros los encargados de zanjar ese acoso de una vez por todas, zurrando a todo lo que se mueve. Pero claro, eso era en Japón, porque fuera de las fronteras del país del sol naciente, nadie entendía esos trajes y necesitaba otro tipo de motivaciones para empezar a repartir guantazos. Así que el personaje principal se convirtió en un tipo más malote, que se enfrentaba a bandas callejeras para recuperar a su bella novia. De los ports más interesantes destacan la versión de Nintendo, que añade varias pantallas más, como la persecución en moto, y una especie de laberinto para llegar al malo final, así como los nombres de los jefes. Para Master System se hizo el mismo juego que para la NES, pero con mejores gráficos y nuevas animaciones. Y la versión de ordenador fue lanzada para Amiga, Apple II, IBM PC, Amstrad, Spectrum, Atari y Commodore 64. Como ya hemos comentado, el personaje de Kunio-kun se convirtió en la imagen de Tecnos y terminó protagonizando todo tipo de juegos deportivos. Kunio era todo un personaje, pero su fama fuera de Japón no era demasiado conocida, por lo que a la hora de hacer la secuela de Renegade se tomó la decisión de crear nuevos personajes, nuevos enemigos y una nueva historia. El resultado fue el juego que terminó por asentar y popularizar el género de los beat'em up, el Double Dragon. Neketsu Koha Kunio-kun, Renegade para los amigos, es un juegazo. Uno de esos que revolucionó el mundo de los videojuegos, pero que ha aguantado, a su manera, el paso del tiempo. Por lo que jugarlo sigue siendo una gozada. Así que os lo recomendamos desde Ficción Digital.